Bueno, una vez más estamos juntos para seguir desentrañando un poco el- la cuestión de este pensamiento latinoamericano en relación a la pedagogía y estamos detenidos de alguna manera en la configuración del sistema educativo argentino, cuyo representante más importante ha sido Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Y en la clase anterior mencionábamos que esta educación, que era considerada, digamos, popular, tenía ciertas restricciones conceptuales, justamente el término popular, porque popular significaba para el pueblo, pero el pueblo no eran todos, digamos, ¿no? Y yo, digamos, más allá de lo que pueda plantear el apunte, siempre me gusta trazar lateralidades porque, bueno, se supone que para eso están las clases. Si solamente fuera la reproducción del texto, alcanzaría con que ustedes lo lean y nada más. Pero ustedes van a ver ahí un recorrido que ya, digamos, de alguna manera se ajusta a cuáles fueron las ideas que de alguna manera estructuraron el sistema educativo y cuáles fueron los herederos de esta postura sarmientina que tenemos ahí a los normalistas normalizadores y a los democráticos radicalizados, ¿no? Alcanza con leer la descripción de las ideas que de alguna forma tuvieron estos dos grupos o dos grandes grupos, los democráticos quizá un poquito más relegados que los normalistas normalizadores y cómo este normalismo se impuso de una manera, digamos, eh, notable dentro del sistema educativo de nuestro país. Pero yo les decía que me interesa siempre trazar lateralidades y que lo interesante es pensar por qué nuestro sistema de alguna manera fue durante tanto tiempo excluyente, ¿no? Y si de alguna manera no lo sigue siendo, y si tenemos dificultades para albergar lo diverso, ¿no? Sabiendo que la diversidad es una categoría, digamos, que merece mucha observación, porque, bueno, como dice Carlos Escliar, no todos entendemos de qué hablamos cuando hablamos de diversidad, o mejor dicho, todos tenemos ideas diferentes respecto a lo diverso, ¿no? Pero vamos a pensar acá simplemente lo diverso como aquello que de alguna manera constituye o compone la vida común. Y en nuestro país piensen que hubo un acontecimiento radical que no podemos dejar de descuidar, que es obviamente, que se corresponde con la época, pero que tuvo que ver con la anulación, la supresión de todo eso que de alguna forma nos identificaba. Es decir, eso que éramos no servía, eso que éramos tenía que ser eliminado, exterminado. Y ese exterminio suponía, digamos, emplazar una nueva forma de ser que estaba asociada a lo civilizado y que esa civilización iba a ser posible cuando lográramos, ¿no? Borrar por completo nuestra historia y instaurar una historia nueva, ¿no? Obviamente lo europeo, esta mirada, digamos, de cierta admiración o reconocimiento hacia los ideales europeos, signó y sigue, digamos, traccionando nuestra vida como país sudamericano. Basta con recurrir, siempre es lo más interesante, digamos, para recomponer las ideas más complejas, ¿no? Recurrir a lo cotidiano, ¿no? Y siempre estamos escuchando comunicadores sociales, algunos intelectuales incluso, que hacen una reivindicación de la vida, ¿no? En otros países, fundamentalmente en países europeos, ¿no? Que nosotros no tenemos remedio, que en otros países del mundo pasa esto, ¿no? Siempre hay una cuestión aspiracional en relación a lo que sí se hace bien en otros lugares y que nosotros, digamos, irremediablemente nunca vamos a poder alcanzar, ¿no? Esa especie de añoranza, esa suerte de nostalgia por una realidad que no es la nuestra muchas veces, nos genera una profunda angustia y una gran sensación de pérdida, digamos, ¿no? O de carencia, es decir, nunca estamos completos, siempre nos falta algo. Hay una especie de irreconciliación, no sé si vale el término o es un neologismo, este,
una falta de conciliación con nuestra propia naturaleza, con nuestra propia cultura, ¿no? Entonces, hemos crecido y se han formado generaciones y generaciones este, a la luz de estos ideales, digamos, o de estas ideas, y, y bueno, indefectiblemente hay algo de todo eso en nosotros, ¿no? Porque no es que estamos aquí planteando una crítica simplemente, sino que creo que estamos describiendo una manera de ser en el mundo. Que no sé si hay un modo de ser argentino, pero creo que sí hay una serie de contradicciones en América Latina respecto a una identidad regional, digamos, ¿no? Y es propio de los países subdesarrollados o de los países periféricos, ¿no? Y de aquellos países que han sido colonia. Y aquí podríamos detenernos mucho más, ¿no? Pero hoy quería traerles algunas ideas que plantea una socióloga llamada Maristela Svampa en este texto que se llama Debates Latinoamericanos, donde trabaja justamente la cuestión del indianismo, del desarrollo, de la dependencia y del populismo. Y este libro que fue editado exactamente por la editorial Edasa en el año 2016, yo por ese tiempo lo vi en una librería, bueno, me interesó y, y me interesó mucho más cuando en las primeras páginas eh, leí algo digamos, desconocía por completo. Casi todos nosotros, o la mayoría de los que pertenecen a mi generación, alguna vez han tenido la experiencia de ir con la escuela al Museo de Ciencias Naturales de La Plata, ¿no? En la época en la que la escuela primaria nos llevaba al Museo de Ciencias Naturales, había toda una sección dedicada, no sé si aún sigue, dedicada a mostrar un poquito, digamos, los elementos y las costumbres de los indios que habitaban estas tierras. Es curioso, bueno, ahora mientras les estoy diciendo eso, hice una composición fotográfica del lugar y es impresionante porque cuando uno ingresa al Museo Nacional el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, hay un busto de Sarmiento, digamos, ¿no? Sarmiento hizo mucho también este, por esto. Y de hecho estoy dudando de cómo se llama el museo, ¿no? No sé si no lleva el nombre de Sarmiento. Pero bueno, lo cierto es que había una sección, o existe aún, dedicada a la cuestión indígena, podríamos decir, a los animales típicos también de la Pampa, etcétera. Y yo en las primeras páginas de, del texto de Maristela Svampa eh, leo lo que les voy a leer ahora a ustedes, que justamente tiene que ver con esto, digamos, ¿no? Dice, el ejemplo argentino posterior al genocidio perpetrado por el Estado Nacional contra los indígenas de la Patagonia y del Norte a fines del siglo XIX se instala en esta línea y más aún ilustra sin duda una figura extrema. Nada más terrible para ello que recordar la colección de restos de indígenas que fueron exhibidos durante décadas en las vitrinas del Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Después de la campaña del desierto, se trajeron indígenas al Museo de La Plata y se los utilizó como peones de limpieza. Cuando murieron, mandaron sus cuerpos a los laboratorios de la Facultad de Medicina para que les sacasen el cerebro, el pelo, los huesos y luego sus restos volvieron al museo. Seguían siendo considerados patrimonio del museo. Eran objetos, no seres humanos. Bueno, esto para mí fue impactante. Muchos de ustedes dirán es un dato como cualquier otro dato, pero impactante por el hecho de que de niños éramos llevados al museo y nunca se nos ocurrió pensar cómo habían llegado, o por lo menos a mí, cómo habían llegado los restos ahí
ni mucho menos este movimiento, ¿no? Por el medio del cual primero eran empleados como maestranza y después quedaban sus restos ahí, digamos, no tenían ni siquiera, no recibían ni siquiera cristiana sepultura, ¿no? Entonces es interesante esta cuestión, digamos, del tratamiento de lo indígena, que no es exclusiva de Argentina, digamos, ¿no? De nuestra historia argentina, pero que sí tiene, digamos, una, una fuerte carga de inferioridad, digamos, ¿no? Que también podríamos de alguna forma deslizar hacia lo gaucho, pero lo gauchesco, como explicamos la vez pasada, también fue, digamos, motivo de, de críticas. Sin embargo, tuvo una mejor suerte porque, en cierto modo, las danzas nacionales tienen que ver quizá con con lo gauchesco, con lo telúrico, digamos, con lo autóctono, ¿no? Y que de alguna forma también se enseñaba en las escuelas. Eh, entonces, es interesante esta cuestión porque creo que de alguna manera eh, delimita o determina nuestra forma de entender la realidad argentina, pero fundamentalmente, y que es lo que a nosotros nos interesa, nuestra forma de entender la educación. Es decir, si uno sigue pensando o pensábamos que la educación es para algunos, digamos, y no para algunos porque la consideramos elitista, pues Sarmiento de alguna forma estaba en contra de que la educación sea elitista, pero sí tenía muy claro que había personas que de alguna forma podrían ser educadas y que en otras era un completo, digamos, desperdicio, era una completa pérdida de tiempo, porque no había nada de humanos en ellos, ¿no? La concepción más interesante detrás de la cuestión racial es que hay humanos que son considerados no humanos. Es decir, hay personas que son, como recién explicaba el texto, son consideradas objetos, digamos, ¿no? O son objetivables. Si son objetivables o cosificables, diríamos, porque en cierta medida han sido despojados de las categorías fundamentales de la humanidad. No tienen nada de humano, digamos, ¿no? O por lo menos eso es lo que se afirmaba. Entonces, si el otro nada tiene de humano, es plausible de ser tratado de esta manera, ¿no? Sigo con una cita de Baristela Svampa. El miedo a ser nosotros mismos, como decía Rodolfo Kusch, tuvo su traducción en el estereotipo del crisol de razas que iluminaba con sus reflectores a los inmigrantes descendidos de los barcos, dejando en la sombra más postrera a todos aquellos que en nombre del progreso y con el Remington en la mano, el poder estatal había descartado y barrido. Los indios, como añadía David Viñas, fueron así nuestros primeros desaparecidos. Es decir, hay como una cierta recurrencia, digamos, ¿no? Lo indígena, lo inmigrante, que también fue bastante descalificado en nuestro país, porque la inmigración que llega a la Argentina no es la inmigración que deseaban, sino la inmigración proveniente de las clases más bajas. Esa multiplicidad de culturas y de idiomas que había que de alguna manera unificar, la vergüenza de ser hijo de un inmigrante, eso también cualquiera que tenga alrededor de 80 años y haya venido de algún otro país puede decirles a ustedes, puede contarles esa suerte de estigma, de vergüenza que sentían por el hecho de ser el tano, ¿no? El gallego, el hijo de los inmigrantes, ¿no? Y luego también todo el tratamiento que se les daba en las escuelas. Muchos inmigrantes en las escuelas llevaban un doble cuaderno, es decir, por un lado escribían y trabajaban en el idioma vernáculo, en el español, y llevaban un cuaderno en portugués, en italiano, ¿no? Para poder de alguna manera ser acompañados mínimamente desde su casa en las tareas escolares. Cuando no, la maestra les decía a los padres que dejaran de hablar, por favor, el idioma de su cultura, de su tierra, porque bueno, si no los niños así nunca iban a aprender a hablar el idioma nativo, el idioma argentino, en este caso el español o el castellano. Entonces, esto implicó, digamos, un cierto reacomodarse, un saber que no eran del todo
parte de este país y, y esa suerte de incomodidad es la misma incomodidad que se arrastra quizás hasta el día de hoy, donde nosotros podemos pensar la cuestión también de lo villero, digamos, de lo marginal en las escuelas. Es decir, bueno, ¿qué pasa con nuestros alumnos hoy? Digamos, esta cuestión que parece muy académica, incluso sociológica, digamos, yo estoy presentando algún texto que de alguna forma habla de estas cuestiones, se sigue de alguna manera reproduciendo hoy en el sistema educativo. Digamos, las escuelas marginales, las escuelas periféricas, esas escuelas a las que nadie quiere ir, digamos, la imposibilidad de hacer algo con esos chicos. Digamos, esto mismo que acabamos de decir de lo indio, también lo decimos de los villeros, digamos, ¿no? Como si fuera lo villero una categoría omnicomprensiva de la realidad de una persona que vive en la villa. Es como si decir villero implicaría explicar la realidad completa y acabada de una persona que vive en la villa, digamos, ¿no? Es como lo negro, la negritud, o como lo indio, digamos, ¿no? Piensen que la vida, digamos, democrática, la vida republicana, se constituye dejando por fuera de ese escenario a estos que son considerados diferentes, y además se los explica desde una categoría no propia. Es decir, explicamos lo indígena, explicamos lo villero, explicamos lo negro, explicamos, digamos, todas aquellas categorías que a ustedes se les pueda ocurrir desde una perspectiva que es blanca, digamos, europeizante, digamos, ¿no? Una categoría que no es la categoría o una realidad que no es la categoría que intentamos explicar. Por tanto, dicho en otras palabras, lo indígena fue explicado por los no indígenas. Y eso tiene sus problemas, digamos, y sus limitaciones, porque detrás de esta postura está, de alguna manera, la teoría evolucionista, digamos. Hay un fuerte biologicismo dentro de toda esta cuestión, que es explicar de alguna manera, desde Darwin, desde Spencer, de alguna forma, esta suerte de selección social que no deja de ser una suerte de selección natural, ¿no? Porque es la supervivencia del más apto. La supervivencia del más apto en la teoría darwiniana tiene aplicaciones directas a la teoría social, digamos, ¿no? ¿Quiénes deben subsistir? ¿Quiénes deben ser educados? Bueno, los más aptos. Los menos aptos deben perecer, deben morir, digamos, ¿no? Es la ley de la evolución, pero que configura de alguna forma un paradigma racialista, ¿no? Bueno, me interesaba detenerme un poco más en estas cuestiones, eh, porque en cierta medida, de alguna forma, es lo que nunca decimos de nuestro sistema educativo y, y en definitiva es lo que, como les decía hace un rato, estructura, ¿no? Nuestra forma de enseñar y nuestra forma de aprender, aún hoy, aunque haya pasado mucho tiempo. Leo algunos pasajes más del texto de Maristeles Vampa para terminar. Eh, bueno, habla de unos autores aquí, ¿no? Uno de los recursos principales utilizados por ambos autores hace referencia a Carlos Bunge, que escribió un texto que se llama Nuestra América, y al boliviano Alcides Argüedas, que escribió un texto que se llama Pueblo Enfermo. Fue el contraponer indios y mestizos con los europeos, esto es, no definirlos por la positiva, sino por el contraste. En esta línea, los historiadores Waldo Ansaldi y Patricia Funes, retomando al autor francés Etienne Balibar, sostienen que la hermenéutica racio-lógica remite a dos operaciones básicas: la clasificación y la jerarquización. Se trata de operaciones básicas de naturalización, ya que la jerarquización supone un piso, la animalidad, y un techo, la humanidad encarnada en el blanco europeo. Entonces, lo indígena aparece como un problema, digamos, ¿no? Es el problema también del mestizaje, que siempre aparecen con un fuerte contenido, digamos, negativo. Entonces, siempre que analizamos estas categorías, las analizamos jerárquicamente, y lamentablemente, ¿no? Está haciendo una crítica a esa forma de jerarquización, que es de alguna manera la mensura, es el patrón con el cual medimos
en este caso a otros seres humanos, ¿no? Y ese patrón implica un techo y un piso, ¿no? Y si el techo es la humanidad encarnada en nosotros, ¿no? Caucásicos, europeos, blancos, y el piso es la animalidad, bueno, en ese rango yo ubico a los seres humanos, obviamente a otros seres humanos, ¿no? Que obviamente no son nosotros, ¿no? Son ellos. Hay una construcción también del otro, como lo diferente a nosotros, ¿no? Para afirmar también de alguna forma nuestra posición. Estas ideas componen el sistema educativo argentino. Que no sean habituales, que no se revelen, digo que no sean habituales estas clases, estas conversaciones, no significa que no estén ahí. Siguen intencionando sobre lo que hacemos todos los días. Lo interesante es seguir pensándolas para ser un poco más conscientes de lo que hacemos a la hora de enseñar y a la hora de aprender, porque no enseñamos y aprendemos en abstracto, enseñamos y aprendemos en concreto, con sujetos, con personas que piensan algo de nosotros y nosotros pensamos o construimos algo acerca de ellos, ¿no? Y ese nosotros incluye a los educadores. Bueno, los invito entonces a seguir leyendo los apuntes. Vamos a comenzar la próxima semana con la figura de Simón Rodríguez en Venezuela y, e iremos viendo cuáles fueron los otros caminos en América Latina. Les dejo un saludo y les deseo una buena semana.